Seguimos hablando sobre la ley de extinción de dominio que ha vuelto a resucitar de las cenizas después de 7 años, 4 aprobaciones y 4 intentos fallidos en la Cámara de Diputados. Tenemos ahora con nosotros a Francisco Domínguez Brito, que se agrega a nuestro panel, ex procurador general de la República, entre otros muchos cargos dentro de los gobiernos del PLD. Buenas noches, Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches a ustedes, realmente un gran honor. Bueno, vamos a empezar hablando precisamente contigo. Nosotros habíamos ya hablado en el segmento anterior, no sé si pudiste escuchar, de esta ley, de lo que consiste la ley, de lo básico, lo fundamental. En este momento está siendo nuevamente sometida ante el Senado con algunas modificaciones por el senador Antonio Taveras, pero esta ley lleva ya 7 años y 4 intentos fallidos. ¿Cuán importante es? Sabemos que el Ministerio Público tiene muchas herramientas y leyes que le permiten decomisar bienes, etcétera, pero ¿cuán importante sería para la persecución del delito, del crimen organizado, de la corrupción administrativa, de los actos delictivos, esta ley, esta aprobación de ley de extinción de dominio? Cómo no, tal y como ya sé que señalaron las personas que me precedieron, gente de mucha experiencia, extinción de dominio no es más que extinguir el derecho de propiedad que tiene una persona adquirida de manera ilícita, y con esta ley lo que perseguimos es un nuevo brazo para el Ministerio Público. Actualmente existe la ley de lavado, es un brazo fuerte, es una buena ley, se trabajó en el 2017 con mucho ahínco, con mucha dedicación, y logramos una de las mejores leyes que puede tener cualquier país de América Latina. Sin embargo, la ley de extinción de dominio es como si le adicionáramos otro brazo a la lucha contra el crimen organizado. Por eso es fundamental, es vital que podamos tener la aprobación de esta ley de extinción de dominio, no solo porque es un mandato constitucional, sino porque será una herramienta sumamente importante que dispondrá el organismo persecutor a los fines de que se pueda golpear en una de las áreas donde más le duele al crimen, que es con el dinero o con los bienes. La ley establece incluso algunas figuras que todavía ni siquiera están establecidas en el Código Penal para la ciudadanía en general, sino que el Código Penal solamente lo está estableciendo para funcionarios, y que ojalá también pueda ser llevado para la ciudadanía, que es el enriquecimiento ilícito. No es más que yo poder pedirte a ti, decirte como ciudadano de dónde adquiriste estos bienes. Tú tienes que justificar racionalmente los mismos, y si no, bueno, el Estado se hace dueño nuevamente de esos bienes que un particular adquirió de manera ilícita. Creo que es tiempo. Felicito la iniciativa y ojalá que podamos tener en un tiempo relativamente breve esta ley. Esta ley golpea mucho la corrupción, golpea mucho el narcotráfico, el tráfico de armas, todas estas manifestaciones de crimen organizado que golpean tan fuerte la democracia en la República Dominicana. A ver, Francisco, cuando usted era procurador, sometió a Félix Bautista a los tribunales y todos recordamos cómo terminó aquello. Usted demostró en aquel momento también que a través de la banca nacional se habían movido cerca de 27,000 millones de pesos, si mal no recuerdo. Si hubiera existido la ley de extinción de dominio, ¿habría sido distinto? ¿Se hubiera podido recuperar algo? Mira, probablemente no. La ley de extinción de dominio, en este caso son de las discusiones, puede ser una opción de llevarlo en paralelo al recurso penal o a la acción penal. Eso yo sé que los juristas tendrán que discutir. Conversaba mucho con algunos técnicos si debe tener un carácter excepcional o si puede ser opcional del Ministerio Público. En principio hay una ley de lavado que tiene herramientas muy fuertes, pero esa ley de lavado no es suficiente. Como yo decía, hay otras herramientas que nos pueden permitir una acción. Ejemplos: un gran narcotraficante tiene miles de millones, se muere, se extingue la acción penal, pero yo puedo seguir persiguiendo los bienes ilícitos de los descendientes o sucesores de ese narcotráfico. Hasta 30 pero años. También hay muchos bienes. Hasta 30 años, es bueno decirlo, Francisco. O sea... Y eso es, sí,
Hasta Y 30 eso es años después. importante. Pero también es probable que en algunos casos de corrupción o de narcotráfico o crimen organizado, yo no tenga muy claro la vinculación, o no lo pueda probar muy claro la vinculación de el actor penal o el presunto imputado de ese caso. Sin embargo, yo sí tengo conciencia de que hay una relación, tal vez no lo puedo probar, pero también yo tengo otra fuerza, que es que quien dispone la propiedad tampoco puede probar que lo adquirió lícitamente. Pudiera ser una herramienta del Ministerio Público de que, si bien es cierto, no te quito los bienes por el caso penal de lavado que estoy llevando, sí puedo intentarlo porque no puedes justificar la propiedad de ese bien. Y ese testaferrato que se hizo de manera muy profesional, que muchas veces impide que yo pueda accionar contra ese bien, tal vez yo pudiera vencerlo a través de la ley de extinción de dominio. Como ven, hay muchas aristas en las cuales es positivo que nosotros tengamos esa ley, y por eso yo urjo, realmente es urgente que definitivamente podamos tener una ley tan importante, tan necesaria para la República Dominicana como la ley de extinción de dominio. Entonces, si tenemos el consenso de que la ley es importante y es necesaria, mucho más en este momento en que tenemos un Ministerio Público que realmente está actuando, ¿por qué se deja perimir en la Cámara de Diputados? Y yo quisiera que ustedes supieran que a partir de ahora, todo lo que ustedes quieran decir, nosotros vamos a seguir participando, pero ustedes tienen la libertad de emitir sus opiniones sobre este proyecto de ley. Lo importante es que no sea todo coyuntural, y yo me voy a sentir aludido por lo que está diciendo la joven. No, a mí me tocó ser no. Procurador General de la República, Sí. y yo te puedo decir que en los periodos que fui se sometieron más ministros que los que se han sometido hasta ahora, más directores generales que los que se han sometido hasta ahora, más alcaldes que los que se han sometido hasta ahora. La independencia no la da una coyuntura ni una brisa que va a favor de otro. La independencia la da un cuerpo. Por ejemplo, no solamente fiscales, sino también jueces. No solamente jueces y fiscales, sino todo un entorno. Realmente creo que la lucha contra la corrupción, si aquí no ha sido efectiva, es básicamente por la impunidad que ha prevalecido, no por la cantidad de casos en los cuales se ha presentado cargos. Personalmente, yo inicié el caso de Bahía de las Águilas, y esta es la hora que nosotros no podemos tener ni siquiera un caso penal. El tema es más complejo, no es superficial. Creo que el análisis del sistema penal y la efectividad no debe caer en frivolidad, sino que debe ir encauzado básicamente en que podamos tener herramientas que golpeen a quien se hace rico. Si alguien se hace rico de manera ilícita, hay que quitarle todos los bienes, no puede quedarle nada, absolutamente nada. Si se equivocó, tiene que ir a la cárcel. Yo creo que esa es la idea. Antonio. Bueno, precisamente nosotros tenemos tortuoso y largo proceso penales contra los que cometen ilícitos, y muchas veces se condena, pero siguen teniendo los bienes. Aquí lo que nosotros perseguimos con esta ley es un proceso de decomiso civil de las cosas que no pueden ser probadas su licitud, es decir, su legalidad. Y tiene que ser un proceso rápido, claro, llevando todo el tema de los procedimientos legales sin violarle derecho a nadie. Pero no podemos pasarnos años discutiendo la legalidad o no de un bien. Por eso estamos hablando de decomiso civil. Mire, uno de los temas fundamentales por la cual no se va a aprobar esta ley es el tema de la retroactividad. Y eso tenemos que hablar claro, que la ley no se ha aprobado por eso. Dijéralo para que la gente Pero vamos a ver, don Antonio. Don Bueno, Antonio, la última vez... Se supone que la Constitución habla de que se legisla hacia el futuro. Exacto. Pero está el tema entonces de que si legislando hacia el futuro, tú legalizas lo que viene del crimen y la corrupción. Por eso yo decía que la sangre no lava, en términos hereditarios, no lava el pecado en este caso, ni lo puede lavar, ni lo puede lavar. Exacto, Ricardo. Entonces, ese es el tema de discusión fundamental en esta ley. Nosotros el tema hablamos de eso. de la retroactividad o no.
Fabián, nosotros Si hablamos eso de viola eso. la Constitución o no. En otros países es retroactiva. En México, en julio del 2019 fue aprobada ley retroactiva. Aquí parece que nadie quiere que sea retroactiva y es lo que acaba de decir Antonio. Sobre ese punto, es importante tomar en cuenta los precedentes. La ley que se ha aprobado más reciente en Latinoamérica es la de Ecuador, que es de este año. Se aprobó en enero, fue al Ejecutivo y el Ejecutivo la observó. Y de ahí fue a la Sala Constitucional y se declaró inexequible el tema de la retrospectividad y el tema de la imprescriptibilidad, lo que significa que esos son obstáculos que al final van a terminar en el Tribunal Constitucional. No quiere necesariamente eso decir que si la ley se aplica, porque es lo que dice el senador, hay un problema tautológico en el tema de la retroactividad. En el sentido, la tautología es que una cosa puede ser para algo y para lo contrario también. Entonces, en ese sentido, se dice que no puede ser retrospectiva hacia atrás, pero sin embargo se quiere legitimar lo que está hacia atrás con una ley que se aplica para el futuro. Y Así eso es. es tautológico. Ahora bien, toda la dogmática europea ha eliminado el tema de la irretroactividad en función de los criterios que tienen que ver con ilícito, que no son, o sea, de bienes que están vinculados con ilícito, que no tienen lo que se denomina un efecto consolidado. Cuando un bien se ha adquirido y ese bien no se puede asimilar como un patrimonio que puede pasar por el sedazo de cualquier inspección o supervisión, no se puede asumir que ese es un bien, un derecho adquirido. En términos de retroactividad hay que hablar de derecho adquirido. Y si el bien no es un bien que tiene consolidación, no se puede asumir como un bien, como un derecho adquirido. Es una discusión que ya se ha dado en Colombia y en todos los países que tienen extinción de dominio. Bueno, se nos acaba el tiempo en este segmento. Yo quiero entenderlo con ejemplos. Exacto, vamos a poner ejemplos en el próximo segmento, pero es muy importante porque en este país hasta ahora se han cometido actos tremendos de corrupción y hay muchísimos políticos y muchísimas personas, no solo políticos ni narcotraficantes, que tienen bienes que sabemos y que los hijos han heredado y los nietos. ¿Hasta dónde hacia atrás debería ser esa retroactividad? Y por supuesto hablábamos de 30 años hacia adelante. Debe ser, yo creo que lo mismo. Vamos a hablar de eso con Ricardo cuando regresemos y con Libertad. Y los comentarios de ustedes, extinción de dominio ENM. Este es un tema sumamente importante y sobre todo en este momento. Ya volvemos. Esta noche María Cela